Me acaba de llegar este comentario con la siguiente pregunta. Hola, buen día. Tengo un hijo en recuperación y me gustaría hacerte una pregunta. En particular a ti que tienes experiencia como profesional y como adicto. ¿Consideras que el adicto es adicto únicamente por gusto? Es decir, que es adicto porque quiso y no porque haya habido algún detonante. ¿O cuál es la tasa de adictos que cayeron en adicción solo por gusto o por malas compañías y no por detonantes en el hogar, trabajo o entornos? ¿Podrías hacer un video sobre este tema? No sé si me vas a contestar o no, pero si publicas esto, ¿podría ser en anónimo? Gracias por tu tiempo. Hermana, voy a responderte con todo el rigor profesional, científico, psicológico, espiritual y también desde una mirada estoica y real. La pregunta que haces es muy común. ¿El adicto se vuelve adicto por gusto, por decisión propia o porque hay detonantes más profundos? Desde la psicología y la neurociencia, sabemos que nadie desarrolla una dependencia al alcohol y drogas únicamente porque le gusta. Claro que el primer consumo puede darse por curiosidad, búsqueda de placer, presión social o malas compañías, pero eso no es suficiente para explicar el proceso adictivo. Si fuera así, todos los que prueban alcohol, marihuana o cocaína, serían adictos, y no es así. La dependencia implica una vulnerabilidad previa, genética, emocional, psicológica, familiar o espiritual. El gusto solo abre la puerta, pero lo que hace que alguien se quede atrapado es mucho más complejo. La ciencia ha identificado varios factores que predisponen a la dependencia. Genética y herencia. Entre el 40% y el 60% de la vulnerabilidad a la dependencia es hereditaria. Hay cerebros más sensibles al efecto de las drogas. Trauma y heridas emocionales, abusos, abandono, violencia, falta de reconocimiento paterno o materno, ambiente social, vivir rodeado de consumo, pobreza, falta de oportunidades o contextos de presión social. Factores psicológicos: hay baja autoestima, depresión, ansiedad, vacío existencial, también espiritualidad rota, ausencia de sentido, de fe, de propósito. Entonces, decir que un dependiente lo es porque quiso sería tan absurdo y tonto como decir que alguien tiene diabetes porque quiso comer azúcar o que alguien tiene cáncer porque le dio la gana. La dependencia se origina por vacíos emocionales y espirituales muy profundos, no una preferencia caprichosa. En consulta y en grupos, la mayoría de personas en recuperación coinciden. Muy pocos consumieron por gusto y se quedaron ahí. La gran mayoría descubrió que la sustancia llenaba un vacío, calmaba un dolor, sustituía un efecto que no tuvieron. Por eso, en psicología hablamos de la dependencia como un analgésico del alma. El dependiente no busca drogarse, busca anestesiar un sufrimiento interno. No existe un dato exacto y universal que diga X% de los dependientes lo fueron por gusto y X% por trauma. Lo que pasa es que la evidencia y la clínica apuntan a esto. 80% y 90% de las dependencias están vinculadas a detonantes emocionales, familiares o sociales. 10% y 20% pueden iniciar principalmente por curiosidad, gusto, presión de amigos o búsqueda de placer, pero incluso en esos casos con el tiempo se descubre que había algo detrás: soledad, necesidad de pertenencia, ansiedad social, etc. En otras palabras, no hay dependencia sin un detonante profundo. Desde la fe cristiana, creer que alguien se hace dependiente por gusto es no ver la herida del corazón humano. Jesús mismo reconocía que el espíritu está dispuesto, pero la carne le es débil. Esto está en Mateo 26:41. El hombre cae porque tiene vacíos, porque no encuentra refugio, porque busca amor en lo equivocado. La dependencia es un intento desesperado del alma por llenar un vacío espiritual. El verdadero tratamiento es integral, médico, psicológico y espiritual. El estoicismo nos enseña que los males externos no destruyen al hombre, sino cómo él los interpreta y responde. La dependencia es la esclavitud a un placer que se convierte en tirano. El dependiente al inicio cree que controla, pero termina siendo controlado. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La recuperación entonces no es un castigo ni una vergüenza, es un camino de reconquistar la libertad interior.
Tu hijo y cualquier persona en recuperación no es dependiente porque quiso, sino porque su contexto, su biología, su historia y su espiritualidad hicieron que esa sustancia se convirtiera en una trampa. Sí, la decisión inicial pudo parecer un gusto, pero lo que lo sostuvo fue un dolor más profundo. Y la buena noticia es que así como se aprende a depender, también se puede aprender a sanar. La recuperación no es solo abstinencia, es reencontrar el sentido de vida que antes estaba oculto. Claro que este tipo de reflexiones pueden compartirse en video y sí, se puede hacer de manera totalmente anónima, sin mencionar nombres ni detalles personales, porque lo importante es que más familias escuchen la verdad. La dependencia no es un capricho, es un vacío que necesita comprensión, tratamiento y amor firme. Muchísimas gracias por tu confianza. Tu pregunta representa la voz de muchos padres que cargan con culpa o enojo pensando: mi hijo quiso ser dependiente. No, él no lo quiso realmente. Lo que quiso fue dejar de sufrir, y el camino hacia la libertad es posible con acompañamiento, verdad y amor. Por eso es muy importante que los padrinos, cuando abren una clínica, se profesionalicen. ¿Qué tan difícil es eso? Se quieren quedar nada más en sus experiencias y en sus juicios y actitudes. No, así no funciona esto. Por favor.